Hola gente de la cátedra, ¿cómo están? Espero anden todos bien, nos reencontramos para esta nueva clase, la de hoy una clase bien breve, bien de concepto. Vamos a examinar una nueva noción de esa que podemos utilizar para analizar si alguna institución u organización reviste los caracteres de la anarquía. Es decir, que cualquiera de ustedes, utilizando esta noción que veremos hoy, junto con todo lo que vamos viendo a lo largo de las clases, al estudiar alguna tendencia del anarquismo u organización que se autodenomine anarquista, puedan reflexionar y determinarse por el sí o por el no. Básicamente, este es el objetivo de la cátedra al estudiar a fondo los pormenores o los componentes de las ideas anarquistas. Vamos a analizar brevemente hoy la descentralización radical que propone el anarquismo, tanto como forma de organización social, lo que podríamos asimilar a la gran escala, a un número grande de personas, tanto como forma de organización grupal, algo más reducido a la unión de personas, a la sociedad con fines comerciales o a la cooperativa, tanto de productores como de consumidores. Al igual que sucede con otros conceptos del anarquismo, este es uno que de manera individual podemos poner en práctica aún con la organización social actual. Digo, descentralizar nuestras pequeñas uniones de personas en las cuales nos desarrollamos en nuestra cotidianidad. Sin más introducción, comencemos con la breve clase de hoy. Como fuimos viendo a lo largo de las clases, uno de los principales objetivos del anarquismo es la modificación de la forma en la que organizamos nuestras comunidades, o si se quiere, de una manera más amplia, de cómo organizamos la sociedad. Mucha bibliografía o directamente ensaya alternativas a esa organización, como lo hemos visto con los principales autores, ya sea Proudhon, Kropotkin, Bakunin e innumerables otros que todavía no hemos visto. Incluso Stirner, con su enemistad absoluta con la sociedad, ensaya un modo de organizarla de manera distinta y más coherente, o directamente realizan una crítica a la organización actual. Por lo tanto, cada uno de esos autores, con algunas diferencias y algunas similitudes, va a interpretar de una manera particular el tema de la clase de hoy, que esto es la descentralización. Lo que quiero decir es que de una u otra manera todos llegan a la conclusión de la necesidad de descentralizar. Entonces, eso que decíamos en la introducción de la clase de descentralizar la sociedad o la mera unión de personas, se traduce como descentralizar lo territorial en estrecha relación con lo administrativo y lo económico, y descentralizar las relaciones interpersonales, que podríamos emparentar con la participación activa de toda persona en las decisiones de ese territorio descentralizado. Esto es algo muy parecido o directamente una democracia directa. Cuando hablamos de descentralizar, hablamos de volver más coherente cualquier unión de personas y de validarlas, no por lo forzoso, ergo la sociedad actual, sino por la voluntad y la verdadera intención de participación. Esta descentralización radical no es ni más ni menos que agruparse con los más cercanos y desde esa agrupación ir ampliando el círculo de relaciones en razón de necesidades y objetivos comunes. Lo vamos a reforzar en breve a este concepto, pero es justamente a la inversa de cómo nos organizamos hoy en día. En esta cercanía es que aumenta la posibilidad de que surjan genuinas relaciones espontáneas, y asimismo en esta cercanía es donde se pueden dar verdaderas relaciones horizontales expresadas básicamente en la confianza. Claro que al aumentar el círculo de relaciones, esta confianza se desdibuja, pero es allí donde empieza el funcionamiento de la libre asociación y donde lo contractual se vuelve eje de las relaciones. Acá es donde encaja todo lo que hemos visto en la en la clase de administración de justicia. Y al mismo tiempo queda en claro que la administración de la seguridad, tal como lo vimos en la clase anterior, se potencia en los beneficios de un municipio descentralizado. Cuando hablamos de organización administrativa, estamos hablando de la organización territorial. Lo denominamos administrativa porque los gobiernos utilizan el derecho administrativo para tal fin. Acepto cualquier crítica que puedan hacer por utilizar dicha denominación, pero a los fines didácticos me resulta bastante claro utilizarlo. Sin entrar en detalles geográficos relacionados a los límites territoriales, podríamos, vuelvo a repetir, con fines didácticos, jugar con los esquemas de países actuales, es decir, utilizar los países tal y como están conformados territorialmente hoy en día y hacer el juego intelectual de intentar descentralizarlos.
Por ende, según los criterios actuales, podríamos decir que los gobiernos siguen el patrón nación, provincia, municipio, que valga la aclaración, así se organiza en Argentina y seguramente con algunas denominaciones distintas, igual se organiza en casi todos los países. Es justamente la nación, esa ficción jurídica que está por encima de todos nosotros, que unilateralmente subdivide el territorio sobre el cual impone su soberanía. Cada subdivisión tiene competencias propias, pero siempre en obediencia a la nación o a la constitución de esa nación, que en definitiva es la responsable de la cohesión de los millones de habitantes que residen en ella. Obviamente, cohesión forzosa. Ahora nosotros estamos sosteniendo que el anarquismo propone algo distinto y esta organización administrativa será entonces el patrón municipio, federación, confederación. El resultado en ambos casos pudiera parecerse, porque en ambos casos estamos hablando de la ampliación de la esfera de relaciones. Cuando digo relaciones de cualquier caso, comerciales, tanto de consumo como de producción, de tránsito, de logística, de seguridad y un larguísimo etcétera. Pero esa diferencia sutil de orden de ampliación va a resultar significativa. En una, el orden de ampliación empieza por la nación y ésta determina las pautas. En la anarquista, la ampliación empieza por el municipio, o sea, absolutamente a la inversa. Y es que si el municipio, que figurativamente podemos llamarle administración de cercanía, se une con otro de igual naturaleza, se estaría formando por la decisión de estos y no de una voluntad reducida. Es decir, la voluntad de unirse no nace por una fuerza superior a los individuos y sin participación de estos, por ejemplo, como se hace hoy en día los representantes en la nación, sino que lo van a hacer por decisión y voluntad de los miembros de ese municipio. En la misma línea de ideas podríamos hacer una pequeña diferenciación con el individualismo con algún agregado más. La descentralización incluiría la libre asociación o la unión de dos o más personas a secas, el municipio, la federación y la confederación. Ojo a no olvidarse del individuo aislado que por la razón que fuera no quiere asociarse a nada ni a nadie. Vamos entendiendo entonces que la descentralización radical nos llevaría indudablemente a una administración de proximidad. Esta administración de proximidad nos brinda la posibilidad de desarrollarnos en una mejor ética y moral grupal, puesto que somos parte indispensable para el desarrollo de dicha unión de personas. No hay nadie que decida por nosotros. Tenemos que ocuparnos de todos los asuntos de esa unión de personas. Ojo que esto no implica la imposibilidad de dividir roles o tareas dentro de la misma, pero sí participación directa. Seguramente en una ciudad totalmente descentralizada, unos harán, por ejemplo, la recolección de residuos, otro el mantenimiento de los espacios públicos, como por ejemplo una plaza, y obviamente un montón de otras tareas. Pero en todas las decisiones habrá que estarse para tomar determinaciones. Al mismo tiempo, en atención a que todos somos parte de las decisiones, tenemos un control sobre todas las actividades que se desarrollen en esa unión de personas, aunque no nos ocupemos personalmente de otras tareas. Como verán, estos principios pueden utilizarse tanto para una ciudad o municipio, o para un club, o una cooperativa de trabajo, o una empresa comercial. Y en lo que significa a un aporte interesantísimo del individualismo, no sería anarquismo ni una organización de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino horizontal. Y justamente de esa horizontalidad deriva esa descentralización radical que posibilita la formación de numerosas asociaciones voluntarias y para cualquier fin que se persiga, ya sea comercial, educativo, seguridad, justicia y un larguísimo etcétera. Es decir, uniones de personas que en razón de conveniencia mutua se unan con otras de igual naturaleza, formando así municipios o administraciones más amplias, de lo individual a lo colectivo, pero siempre en razón y teniendo como génesis lo individual. También me interesa resaltarles que, bajo la premisa individualista que mencionamos recién, en el aspecto administrativo, la necesidad de conformación de un municipio o algo mayor podría no ser necesaria. Podrían solo existir uniones voluntarias y nada más.
Ahora bien, en lo que respecta a lo económico, la necesidad de ampliar esa red de vínculos o ampliación de relaciones resulta casi indispensable, por lo que el nacimiento de cooperativas, federaciones o análogas va a ser casi inobjetable. De hecho, de esta manera se hace posible la existencia de colectivos, o sea, una unión de dos o más personas por necesidades o fines comunes, de una manera no forzada, al contrario de lo que lamentablemente estamos obligados a soportar en los gobiernos actuales. Al mismo tiempo, ese colectivo que se genera no absorberá al individuo en el sentido de someterlo después de ingresar a las decisiones de ese colectivo. Digo que lo que debe hacer es no someterlo, sino hacerlo partícipe de esas decisiones. Recuerden que en todo momento cualquiera puede irse de ese colectivo por el derecho de secesión. En la libre asociación propuesta por el individualismo, en esta unión de dos o más personas, siempre se respeta a rajatabla el instituto de la coherencia cronológica de gestación, rebuscándola un poco y espero que se entienda. Quiero decir que lo que este instituto significa es que ese colectivo nunca se va a transformar en un verdadero colectivo, sino que siempre será una unión de dos o más individualidades en razón de necesidades u objetivos comunes. Ese colectivo nunca se va a convertir en algo más fuerte, más potente o superior a los miembros que lo componen. Los sistemas actuales claramente no respetan este instituto por sobre todas las cosas por establecerse en base a la democracia representativa, donde ya no deciden sus miembros sino solo los elegidos y por cuenta de estos últimos, es decir, prescindiendo por lo general de las opiniones de quienes los votaron. Haciendo hincapié en la idea stirneriana, su idea de unión de egoístas sería la más radical y cabal descentralización posible. Porque el primer soberano, por encima de cualquier cosa, es el individuo. Haciendo una analogía con lo que dijimos más arriba, sería análogo a un país. Aunque si somos justos con nuestros principios, es justamente al revés. Es el Estado-Nación quien a partir de esa ficción jurídica simula ser un individuo soberano. No por casualidad se utiliza el término persona jurídica para estos casos. Y es ese individuo soberano, con pleno uso y conciencia de su unicidad, quien en razón de necesidad o conveniencia puede asociarse con otro u otros. Es esta descentralización que propone Stirner la que rompe justamente con las ficciones jurídicas que sostienen las reglas administrativas actuales. Muy bien, entrando al final de esta pequeña clase nos despedimos con una conclusión o apunte de las ideas principales que fuimos viendo. Con algunas variantes sí, pero en general todas las tendencias dentro del anarquismo, sin importar la impronta, o más individualistas o más colectivistas, sostienen la descentralización radical de la sociedad. Al mismo tiempo, y en general, podemos quedarnos con la idea que en cuanto al orden administrativo, la organización será en base a asociaciones de municipios, nucleados en federaciones y confederaciones de los mismos. La diferencia tal vez la encontramos en el individualismo, que podría prescindir de estructuras como la municipal y solo valerse de las libres asociaciones o uniones de personas que se vayan generando. Aunque en el caso de la economía y la industria sí coincidirían en la formación de federaciones o confederaciones, sobre todo en la necesidad de ampliar la red de relaciones, ya sea en la necesidad de conseguir socios productores o ampliar la red de consumidores. Por ende, esta descentralización radical de la sociedad la podemos resumir en dos planos. En lo general, que denominamos administrativo, dijimos en relación a lo geográfico o territorial, ya sea interna o externa, los límites con otros países o la subdivisión interna del territorio. Y en lo particular, más relacionado a las distintas uniones de personas que se vayan generando en un determinado territorio y con fines diversos. Bueno, gente, hemos concluido esta breve, pero no por eso menos interesante clase de hoy. Les quiero dejar un gran saludo a todos, gracias por el apoyo de siempre. En breve estaremos compartiendo en la cátedra una nueva sección en la que estamos trabajando, que hemos titulado Ateneo Libertario, que serán unas cuantas charlas que vamos a ir grabando con grandes amigos, quienes desde distintas perspectivas vamos a ir discutiendo cuestiones relacionadas a los problemas diarios que aquejan nuestra realidad cotidiana y cuestiones también en torno a la filosofía y a las ideas de la anarquía. Ahora sí, les dejo un gran saludo y nos encontramos en la próxima clase. Antisistema, antigobierno.